De repente te planteaste que te tenés que bañar, vestir, arreglar, viajar a la milonga y de solo pensarlo te cansaste. ¿Cómo combatir la pereza para ir a bailar tango? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema que de solo pensar cómo tratarlo me agotaba más que caracol en carrera de velocidad. Porque todos sabemos que nada se logra sin esfuerzo y si no le ponemos ganas a aquello que nos interesa, eso no vendrá a nosotros. Digo, no hay nada que resulte fácil en esta vida excepto opinar o quejarse, pero para lograr un objetivo hay que invertir y en términos de ir a bailar a la milonga tenemos que pensar en los beneficios que nos reditúa más que en los obstáculos. Y ya sabemos que cualquier cosa es un buen pretexto para no hacer lo que quisiéramos hacer. Groucho Marx, haciéndose eco de las palabras de su hermano Harpo, alguna vez escribió que no valía la pena hacer nada que no se pudiera hacer en una cama. Incluso me acuerdo de una joven inglesa que se reía a carcajadas cuando le comenté que en Buenos Aires se suspendía una fiesta si nos enterábamos que iba a llover. Y ese es un factor que podría ser determinante para nuestra pereza. Y es adjudicarle al clima estar en nuestra contra justo cuando teníamos planeado ir a bailar tango. O también adjudicarle el problema al tránsito, porque el viaje se hace demasiado largo y no queremos pasarnos tanto tiempo sobre ruedas. O lo que fuere, todos pretextos. Y lo cierto es que debiéramos preguntarnos si realmente queremos bailar tango o vamos a la milonga para distraernos porque no tenemos nada mejor que hacer. Como sea, la pereza funciona como un virus que nos infecta los músculos de la voluntad y termina por aflojarnos desde el pensamiento hasta las piernas. Por eso, en función de combatir esta falta de voluntad, se me ocurrió traerte algunas ideas para que las reflexiones cuando te ataque el virus y puedas ir a bailar a la milonga y disfrutar, que al fin y al cabo de eso se trata. Pero antes de comenzar a puntualizarte cómo combatir la pereza, me parece importante recordar que el tango tiene numerosos beneficios físicos, mentales y emocionales. Sin ir más lejos, bailar es una forma de hacer ejercicio, mejorar la postura, la coordinación, liberar endorfinas, socializar para superar la timidez y ampliar nuestro círculo social. Así que, teniendo presente esto, por si no te bastara, te apunto otras soluciones. 1. Establecer metas y compromisos. Este es un primer punto que me parece fundamental. Establecer metas y compromisos. Y esto significa que debemos encontrar un propósito por el cual irnos a bailar. Por ejemplo, puede ser aprender una nueva figura, establecer una conexión de baile con alguien en particular o simplemente disfrutar de un momento social. Así que aférrate a tu propósito y visualiza esa oportunidad que te ofrece la vida. 2. Crear una rutina. Uno de los momentos en que aparece la pereza es cuando nos enfrentamos a una interrupción en nuestra rutina. Y está claro que luego de un día de trabajo, por ejemplo, puede resultar tentador quedarse en la cama en lugar de salir a bailar. Pero para contrarrestar esto, así como tuviste la rutina laboral, te recomiendo tener una rutina milonguera. Quiero decir, plantéate ir 1 o 2 veces por semana a una milonga que elijas, como para empezar, y fíjate una fecha y un horario de salida de tu casa que convierta esa actividad en un hábito, porque de ese modo prepararse con anticipación y planear el viaje va a resultar menos sacrificado. 3. Enfocarse en disfrutar. Como te decía anteriormente, a veces la pereza nos gana cuando tenemos la sensación de que el esfuerzo supera los beneficios. Y en términos de tango, si bien siempre nos enriquece conocer la técnica, lo más importante radica en el disfrute del baile y la conexión con la música y la pareja. De modo que, en vez de no moverte por miedo
o preocuparte por los supuestos errores que cometerías, enfócate en el placer de conectarte con la música y ubicarte en el presente. 4. Afrontar la timidez. Y este es un punto relacionado con el anterior, porque la timidez y la inseguridad suelen ser obstáculos que pueden impedirnos ir a bailar a la milonga. Y no solo por los errores de los que te hablaba, sino por el miedo al rechazo o a no encontrar una pareja de baile. Pero ninguna de estas cosas debiera retenerte en tu casa, sobre todo sabiendo que las personas que están en la milonga van para disfrutar del baile y no para juzgar a los demás. Además, si hay algo que nos iguala, es que todos comenzamos alguna vez. 5. Buscar compañía. En esta vida, algunos vinieron para tirar y otros para empujar. Algunos vinieron con motor propio y otros necesitan que les carguen las baterías. Y esto quiere decir que a veces se hace más fácil combatir la pereza cuando contamos con quién ir. De hecho, encontrar un grupo de amigos o compañeros de baile con quienes compartir la experiencia puede ayudar a ir a la milonga. E incluso que sea más divertido y menos intimidante. Además, ya el acto de comprometerse con otras personas aumenta la responsabilidad y la motivación para superar la pereza. Así que, en ese sentido, asistí a clases grupales y no solo aprendas algún concepto o algún paso de tango, intenta vincularte con otra gente que te impulse y con la que puedas ir. Hay momentos en que no dimensionamos cuán importantes son las relaciones sociales. 6. Practicar la autodisciplina. Si bien es crucial ser compasivos con nosotros mismos, también es importante practicar la autodisciplina cuando se trata de superar la pereza, lo cual significa establecer pequeñas metas alcanzables, como por ejemplo vestirse para ir a la milonga o escuchar música de tango mientras nos preparamos, algo que nos ayude a romper la inercia. Y más aún, en lo posible, recordar las razones por las que amamos el tango y visualizar la gratificación que nos espera cuando traspasamos las puertas de la milonga. Pensar en ese placer ya nos hace empezar a disfrutar. 7. Buscar inspiración. A veces, es cierto, nos cuesta enfrentar la pereza, pero quizás nada sea tan poderoso como el deseo de encontrar un abrazo o buscar inspiración. Ya sabemos que para encontrar el abrazo debemos salir, pero en cuanto a la inspiración, podemos estimularla con videos de tango que nos emocionen, leer sobre la historia del tango o asistir a algún espectáculo relacionado con el baile. Porque la verdad, exponernos a estas fuentes de inspiración puede recordarnos por qué nos enamoramos de este baile y desde otro punto de vista hasta podría motivarnos a querer salir de casa. 8. Celebrar pequeños logros. Así como alguna vez una película hablaba acerca de superar los miedos dando pasitos de bebé, del mismo modo podemos superar la pereza celebrándonos cada mínimo esfuerzo que realicemos para ir a bailar. Y eso significa celebrar los pequeños logros y recompensarnos por nuestros esfuerzos, como por ejemplo disfrutar de una comida especial con alguna persona amiga o dedicarnos unas horas de relajación en el baño después de haber ido a bailar, aunque haya sido una vez a la semana. Ahora, creo que el mal que tiene haraganear, o para no ser tan duro, sentirnos desmotivados para no ir a bailar, es que luego nos sentimos apenados o avergonzados de no haber tenido el valor o la energía suficiente para superarnos. Como cuando te prometiste comenzar con el régimen y al día siguiente te avergonzaste de haber comido 4 tabletas de chocolate. Pero en lugar de castigarnos por sentirnos así, prefiero ver las cosas de manera más indulgente. A veces la pereza puede ser el resultado de sentirnos abrumados, cansados o estresados y debiéramos reconocer estas emociones tanto como tomar medidas para cuidar de nosotros mismos. Si a propósito quisieras agregar un punto más a la lista,
Déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, aunque soy partidario de que el baile nos hace bien, cualquier forma de baile, también pienso que es importante reconocer cuando necesitamos del descanso y del equilibrio. A veces, la pereza puede ser una señal de que nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan un descanso y hay que escuchar lo que nos demanda el cuerpo. Por lo que, en lugar de luchar constantemente contra la pereza, se me ocurre que también debiera encontrarse un equilibrio saludable entre la actividad y el descanso. Pero cuando sentís que el cuerpo te pide que te abracen, entonces sí, luchá contra todo lo que te tire hacia abajo. Vestite, arreglate, salí de tu casa y andá a bailar, porque descubrir el placer que te reditúa cada abrazo es lo que al final te va a nutrir el corazón. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.